conocer el principio de algo es muy importante. Cuando entendemos el principio de cómo se hizo aquello, de cómo se formó aquello, de cómo empezó aquello, ese principio nos permite entender mejor todo lo que ocurre, cómo se eslabonaron las cosas, el por qué ahora las cosas son así, porque cómo fue en el principio. Y aplica esto a muchas cosas. A veces hay algunos programas que revisan y analizan, por ejemplo, el caso de accidentes. Digamos, un accidente que hubo de un avión. Bueno, empiezan a investigar para llegar a el principio, cómo fue, cómo empezó aquello, por qué ocurrió aquello. Y se van al principio de las circunstancias y se van al principio de la fabricación de aquellos componentes de aquel coche, de aquel automóvil, de aquel avión, que si eran de buena calidad, de mala calidad, que si se sobrecalentaron, que si se desprendió, que si... en fin. Se va al principio para entender mejor el después de las cosas. En los incendios, igual se busca revisar dónde empezó el incendio. Y aplicado a esto que a nosotros nos interesa sobremanera, el principio de la creación. A ver, el hombre y la mujer son muy difíciles de entender. Ahí ocurre alrededor de la vida de los hombres y las mujeres, ocurren tantísimas cosas. De todo. Y cuando se entiende la formación del hombre, su corazón, su mente, su conciencia, su pasado, su presente, su hablar, su entendimiento. Cuando se trata de entender a los hombres por qué reaccionan así, por qué hablan así, por qué bondad, por qué maldad. Cuando tratamos de entender a los hombres, se abre un sinfín de teorías, pensamientos. Es por esto, es por esto. Y bueno, aunque estamos en el siglo XXI, no se logra todavía precisar los porqués, los cómo, los cuándo, los propósitos del proceder humano. ¿Por qué se llora? ¿Por qué se ríe? Del dolor humano. De todo lo que ocurre en el interior de un ser humano. Pues para entender, aunque sea un poco, pues es bueno ir al principio, que alguien nos explique el principio. Y ese principio, pues,
muy parchado, muy parchado. Le faltan muchos detalles a ese principio de la humanidad explicado por los hombres. O sea, cuando los hombres tratan de explicar cómo fue el principio de todo, en verdad terminas confundiéndote más. Y no ha sido resuelto. Todos esos enigmas del hombre. Que alguien nos explique el principio. Bueno, ese principio, el único que lo explica correctamente, con toda verdad, es Dios en su palabra. Y estos primeros 3 capítulos del libro de Génesis son para ponerse de pie, alzar las manos y alabar y bendecir y aplaudir y glorificar el nombre del Dios Todopoderoso. Así como dice, ¿verdad? Aquí en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya ese es un principio detallado. Me propuse hablar de Adán y Eva, la creación de Adán y Eva, y yo pensé que solamente iba a explicar el capítulo 2, pero ahorita que estaba meditando un poco, escudriñando un poco, me di cuenta de que me tengo que pasar también al capítulo 3. Ahí puedo detener esta enseñanza de Adán y Eva. Creo que es imprescindible, es un complemento de este principio que estamos hablando, ¿no? Si queremos entenderlo todo. Bueno, pues había estado hablando de que, pues, Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo y le haré ayuda idónea para él. Ese es el versículo 18. Vamos a entrar al versículo 19 del capítulo 2 del libro de Génesis. Bienvenidos pues a esta aventura fascinante de tratar de entender ese principio de los seres humanos. Ahora, aquí, en esta explicación que Dios da en su palabra, en esta revelación que Dios aquí nos ha dejado, esta palabra que está viva y que por el Espíritu Santo uno puede ir entendiendo y de pronto te maravillas porque el Espíritu Santo te hace entender cosas que ni siquiera habías pensado, ni habías imaginado, pero que son verdades de su palabra, o sea, que son acordes a su palabra, que no son disparates que de pronto a alguno de nosotros se nos ocurre. No. Si vamos a entrar a la revelación de la palabra del Señor, tenemos que ser serios, respetuosos, coherentes y, sobre todo, cualquier enseñanza bíblica debe tener suficiente sustentación en toda la palabra. No contradecir la palabra, no oponerse a la palabra y no entrar en terrenos de herejías. Bien, versículo 19 dice así: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán. Dicho así tan sencillo, si uno no se quiere meter en problemas, nomás léelo y déjalo así, ya, así léelo, ya. Di una cosita, 2 cositas y sigue adelante, no te metas en problemas.
Pero si queremos entender plenamente, sí tenemos que meternos en problemas, ¿eh? Sí, ah, sí, hay que entrar al espíritu mismo de la palabra, a la sabiduría que está oculta, la enseñanza que está aquí oculta. Bien, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo. A ver, dice que formó de la tierra. Ay, ay, ay. De la tierra. Eso es un misterio impresionante. Como acá en el capítulo 1, donde dice, ¿verdad? En el versículo 12, primero en el 11, donde dice, produzca la tierra hierba verde. Produzca la tierra, pues está bien. Produjo pues la tierra hierba verde, ¿verdad? Y eso pues suena bien, suena bien. En el versículo 24 dice, produzca la tierra seres vivientes. Produzca la tierra. O sea, la tierra produzca seres vivientes. En el versículo 20, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Acá es una... Esto choca con lo que se entiende, con lo que se sabe. Produzcan las aguas, seres vivientes y aves. O sea, vamos, las aves fueron producidas. Su principio es las aguas. O sea, las aguas producieron aves. Esto da para en algún momento interesarse en el tema y buscar y revisar otros versículos, otras enseñanzas por ahí ocultas, por ahí muy bien discretas, acomodadas en el rompecabezas espiritual de Dios. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo. El agua produjo seres vivientes y produjo aves. La tierra produce hierba y la tierra produce, dice acá, animales, bestias del campo. Y luego dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán. En el 20 tenemos que dice que le pide a las aguas que produzcan aves. Y ahora acá también nos dice que la tierra produjo aves. Yo no lo entiendo. Así, de poder dormir tranquilo esta noche, no. No. Y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. La pregunta es, ¿y dónde está Eva? Y la respuesta es, cuando Dios hizo esto, todavía no hacía a Eva. Y otra pregunta sería, ¿y para qué las trajo a Adán? Yo pudiera aducir que Dios le está entregando a Adán la creación. En este caso, la creación que está principalmente en la tierra, animales, plantas, la tierra misma. Y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Nunca me he puesto a pensar así, ¿por qué Dios no le puso los nombres? Y dijo, Adán, tú ponle nombre a todos estos animales. ¿Por qué Dios le pidió a Adán que les pusiera nombre a los animales?
Yo creo que hay un porqué. Tiene que haber un porqué. Propósito tiene que estar ahí, que sería bueno buscarlo. Y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y bueno, Adán empezó a poner nombres. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Aquí no sé, en realidad no sé. Usted sabe que en la tradición oral de las cosas que acontecen en una nación, en una ciudad, la transmisión oral de los acontecimientos va cambiando, va cambiando. Nuestros abuelos nos contaron cosas. Nosotros una parte nos acordamos, otra parte ya se nos olvidó. Y ahora les contamos nosotros a nuestros hijos o a nuestros nietos, pero definitivamente que en esa tradición oral se van cambiando muchas cosas. ¿Por qué comento esto? Porque no sé si en esa tradición oral de los nombres de los animales, o sea, Adán puso un nombre y luego ya dejó de existir Adán, ¿verdad? Siguen las nuevas generaciones. No sé en qué medida se hayan permanecido los nombres, el mismo nombre que Adán puso que todavía esté en cada uno de los animales. Aquí el concepto dice: y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Digamos que estas palabras responden a la pregunta que yo hacía ahorita. O sea, la Biblia dice que Adán dijo: este será león, y que todavía es león. Esta será ballena, que Adán le puso el nombre ballena, y que ese es su nombre actualmente. Y vamos a dar por cierto que esto es verdad. Así, cada uno de los animales tiene el nombre que Adán le puso. Definitivamente que en esa tradición oral, pues algunos animales, se borró su nombre, por decirlo así. Porque encontramos en los tiempos presentes que de pronto se encuentra algún animal del que no se sabía, no se conocía, y bueno, los hombres, los investigadores, pues le ponen un nombre. Porque no se conoce el nombre fiel que Adán le puso. Entonces, mi pensar es que muchos animales, o que la mayoría de los animales, conserva el nombre que Adán le puso. Si diéramos por sentado que todos los animales tienen el nombre que Adán les puso, entonces, pues esto es un milagro, porque la tradición oral se mantuvo fiel. O sea, no cambió el nombre a través de las generaciones, no cambió. El burro sigue siendo burro, el caballo sigue siendo caballo, las ovejas, la tórtola, siguen siendo el mismo nombre. Interesante, y bueno, para una mente inquieta,
Una mente inquieta, en este caso lo digo por mí, que me encanta revisar, analizar y escudriñar un poco y entrar por recovecos, senderos. A veces me meto por un sendero y luego ya no sé cómo salir, mejor me regreso porque no puedo seguir más adelante. Y puso Adán nombre a toda bestia y aves de los cielos y a todo ganado del campo. Y Adán le puso nombre a todas las aves, a todas las bestias, a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Todos los animales tenían su complemento, su ayuda, su parejita. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Esto del sueño profundo también hay que dedicarle al menos algunas reflexiones, porque el tema del sueño en la Biblia es precioso, el tema del sueño. Entonces aquí nos da una característica de un sueño profundo. Cuando se han estudiado los sueños, precisamente, el dormir de las personas, igual se tienen, a menos así científicamente, se tienen ciertas etapas del sueño. Y una de esas etapas es el sueño profundo. Hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. ¡Qué historia tan bella! ¡Qué principio tan hermoso! Tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Aquí hay algo bello que, déjeme se lo comento y ahí usted me ayuda, por favor. Hizo caer sueño profundo en Adán y dice, tomó una de sus costillas, o sea, pues digamos, le abrió, Dios operó a Adán, le abrió y tomó una de sus costillas y volvió a cerrar en su lugar. Ya desde aquí estaba un mensaje precioso acerca de que la carne tenía esa cualidad de regenerarse y volver a cerrar. O sea, hablo de la cicatrización. Ahora los hombres, en su manejo de la medicina, de la ciencia, pues ahora no nada más toman una costilla, toman un riñón y lo pasan a otra persona, toman un hígado, toman un corazón, en fin. Dios tomó una costilla. Y aquí hay, Padre amado, y de la costilla que Jehová Dios hizo, que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Y la trajo al hombre. Pregunta. Hizo una mujer y la trajo al hombre. El principio de la mujer es que fue hecha de la carne de Adán, de su propia carne, en este caso de una costilla. La mujer fue hecha entonces de la carne de Adán. Y dice
y la trajo al hombre. O sea, se la entregó al hombre. Esto ya dice mucho, ¿no? Este es el propósito de Dios, es esa ayuda. De hecho, un par de versículos antes lo dice, ¿verdad? Que no se halló ayuda idónea para Adán, y entonces hace a la mujer y se la trae a él. O sea, la mujer es para el hombre. Y la trajo al hombre para que acompañara al hombre, para que cumpliera un propósito al lado del hombre. Ahora, aquí la pregunta es, ¿la trajo viva o la trajo muerta? Porque recordemos que Dios hizo a Adán del polvo de la tierra. Pero cuando estaba allí, hecho aquel mono, estaba muerto, no tenía vida. Hasta que Dios sopló. Hasta que Dios sopló. Dice el versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. O sea, Dios formó al hombre y no tenía vida. Hasta que Dios sopló en su nariz y entró el espíritu de vida. Entonces Adán comenzó a respirar. ¿Y qué pasó con la mujer? Pues Dios la forma, ¿verdad? Y la trae al hombre. Pregunta, ¿la trajo viva o la trajo muerta? ¿Cómo la trajo? Bueno, yo creo que la trajo viva. ¿Ok? Bien, ya respirando. Y la pregunta es, ¿en qué momento la mujer empezó a respirar? ¿En qué momento la mujer tuvo vida? Y va algo más. ¿Por qué Dios sí sopló en la nariz de Adán, pero en la mujer no sopló? Hay su revelación, ¿eh? Hay su revelación al respecto. Hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Aquí la gran revelación es carne de mi carne. La representación espiritual de la mujer es la carne. La representación espiritual del varón es el espíritu. Por eso es que Dios sí sopla, sí le da el espíritu de vida al hombre. Por eso es que el hombre es el que da la vida y la mujer es la carne que recibe la vida del bebé, ¿verdad? Entonces, hay una simbología aquí fantástica, bellísima, que se corrobora y se complementa perfectamente con muchos otros versículos de la palabra. Esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Nunca he investigado eso de varona, porque de hecho, este es, digamos, pues es el único versículo donde se usa esta palabra, varona. Debe tener un sentido precioso que sería bueno revisarla. Yo nunca me he asomado por esa ventana. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.
Dejará el hombre a su padre y a su madre. Hay un tiempo estimado por Dios para que continúe el plan de Dios de la multiplicación de la especie, de que el hombre y la mujer cumplan su función también natural de multiplicarse, como se los dijo en el capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Esto de dejará se entiende, ¿verdad? Que hay un momento en que los hijos tienen que formar sus familias. Y dejarán, déjame decírtelo así, la cobertura de sus padres. O sea, ya no estarán bajo la autoridad de sus padres. Siguen siendo hijos, siguen amando a sus padres, siguen honrando a sus padres, pero ya no están bajo la dirección de sus padres. Ya no tienen que obedecer a sus padres en las situaciones propias de la vida, ¿verdad? Y esto, en verdad, de entrada cuesta mucho entenderlo, pues cuesta más obedecerlo tal cual. Y algunos se van al extremo, ¿no? Dejan padre y madre antes, tremendamente, ¿no? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esta unión, padre, madre, me voy, gracias. Yo estoy aquí en la sala, y aquí a 2 metros está mi recámara, y recuerdo cuando el día que mi hijo se casaba, yo estaba acostado con mi esposa temprano, y bueno, pues ese era el día de la boda. Pues entró mi hijo a nuestra recámara. Entró para despedirse. Entró para agradecer el tiempo que había estado viviendo en nuestra casa, bajo nuestra dirección, bajo nuestro consejo, bajo nuestros cuidados, bajo nuestra cobertura. O sea, todo ese tiempo que estuvo aquí estaba bajo nuestro cuidado, bajo nuestra responsabilidad, bajo nuestro sustento. Y bueno, llega el momento en que salen a hacer su vida. Y sí, papá, gracias, me voy. Fui muy feliz aquí en tu casa. Y así, palabras lindas que si le sigo, voy por él ahorita y me lo traigo. Pero hermoso, hermoso, hermoso. Hay un tiempo en que, papá, mamá, adiós, bye. Voy a unirme a esta mujer. Y me acuerdo, bueno, ya que estamos en confianza, aquí a 4 metros está la puerta de entrada. Me acuerdo cuando él trajo aquí a mi actual nuera, ¿verdad? Y me la presentó como su novia, ¿verdad? Y bueno, pues a partir de ese momento, pues se inició una relación bella que hasta el día de hoy está, ya con 3 hijos grandes y todo, bueno. Pero bueno, entonces por esa puerta entró ella, me acuerdo, lindísima mi nuera, y bueno, hay un momento en que los hijos se van. Y aquí el misterio maravilloso que está aquí dice, y serán una sola carne. Este es un misterio impresionante. Miren, no tengo aquí algunas figuritas. Vamos a suponer que esta mano mía es un hombre y esta mano mía es una mujer. Bueno, cuando el hombre no se ha casado, ¿verdad? Vive su vida, bueno, él es una sola carne para Dios. O sea, él tiene una relación directa con Dios. Y una mujer, una doncella igual, no se ha casado, ella tiene su relación directa con Dios. Pero en el momento en que se casan,
Atención, dice, y serán una sola carne. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ya Dios no los ve como dos. Dios los ve como uno. Delante de Dios son uno. Y hay otros 3 versículos que sustentan esta enseñanza. Donde Él es la cabeza del varón, porque representa a Dios, representa a Cristo. Y ella es la iglesia, representa a la iglesia que está sujeta a Cristo. La iglesia obedece a Cristo, por eso es que la mujer debe obedecer a su esposo, y así en toda esa revelación. Y más cosas ahí que se pueden enseñar. Pero la enseñanza aquí es que ya Dios no los ve como dos, los ve como uno solo. Y eso es difícil de entenderlo, y es difícil de aceptarlo, y es difícil de vivirlo. Pero cuando uno ya lo vive de esta manera, créame que todo se ve muy diferente, ¿eh? Y estaban ambos desnudos. Aquí este asunto de la desnudez. También. ¿Dónde estamos? Pues allá en el huerto del Edén. ¿Cómo están ellos? Desnudos. Están desnudos. O sea, se les ve su carne. Todo su cuerpo completo se les ve. ¿Ok? Están desnudos. Y dice Adán y su mujer. Y no se avergonzaban. Esto es un punto, pero muy importante. Miraban su carne, o sea, Adán mira desnuda a su mujer, está viendo la carne de su mujer, y no hay vergüenza en uno ni en otro. Eva está viendo el cuerpo de Adán, la carne de Adán, y no se avergüenzan el uno y el otro. Después sí se avergonzaron, pero en este momento no se avergüenzan. ¿Por qué? Porque todavía no había pecado en sus vidas. El pecado es el que causa la vergüenza. Entonces aquí estamos hablando de una etapa, un momento de inocencia. Aquí ellos son inocentes, no han pecado. Hay santidad en sus vidas. Se ven desnudos, pero no se avergüenzan. Dios también los está viendo desnudos, pero no hay pecado. Estas cosas es bueno reflexionarlas, meditarlas y ponerlas como principios, verdades sólidas de nuestro entender la vida, de nuestro entender al hombre y a la mujer. Hay un principio. Bueno, este es el principio que Dios nos enseña en su palabra. Entonces, todo es así como Dios dice en su palabra. Es bueno entender este proceder. Y en base a estas enseñanzas sabias de la palabra, ir entendiendo toda la vida. Y todo lo que tiene que ver con la mujer y todo lo que tiene que ver con el hombre. En función a estos principios y a estos propósitos de Dios. Así ha sido el principio de Adán y Eva. A la manera que Dios los creó y para los propósitos que Dios los creó. Entrego esta noche esta enseñanza y continuaremos en el próximo video en el capítulo 3. Saludos y bendiciones.